Bienvenidos a este canal, un espacio creado para acercarnos a la palabra de Dios de una manera sencilla, profunda y práctica. Aquí exploramos la Biblia, sus historias, enseñanzas y mensajes eternos que siguen transformando vidas hoy. Cada video está pensado para fortalecer tu fe, brindarte esperanza y ayudarte a conectar con Dios en tu día a día. Si deseas aprender, reflexionar y crecer espiritualmente, este canal es para ti. Suscríbete y caminemos juntos en esta jornada de fe. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más inspiradoras y conocidas de todos los tiempos. El relato de David y Goliat es una historia que ha trascendido generaciones, una narrativa épica sobre coraje, fe y cómo el más inesperado de los héroes puede cambiar el curso de la historia. ¿Están listos para descubrir los detalles, las lecciones y el verdadero poder que se esconde detrás de este enfrentamiento legendario? Vamos allá. Para entender la magnitud de este duelo, primero tenemos que viajar en el tiempo, a más de 3000 años atrás, a la antigua tierra de Israel. Imaginen un valle llamado Ela, un lugar que se convertirá en el escenario de una batalla que definiría el destino de dos naciones. Por un lado tenemos al ejército de los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Por el otro, al ejército israelita, liderado por el rey Saúl. Durante 40 largos días, la situación era de un tenso estancamiento. Ninguno de los dos ejércitos se atrevía a lanzar un ataque frontal. Pero los filisteos tenían un arma secreta, un campeón que sembraba el terror con solo su presencia. Su nombre era Goliat, de la ciudad de Gat, y no era un soldado cualquiera. La Biblia lo describe como un gigante, una figura imponente que medía cerca de 3 metros de altura. Su armadura de bronce pesaba más que un hombre promedio, y la punta de su lanza era como una viga de tejedor. Era la encarnación de la fuerza bruta, un guerrero invencible a los ojos de todos. Cada mañana y cada tarde, Goliat salía al frente de las líneas filisteas y lanzaba un desafío. Su vozarrón retumbaba por todo el valle. «Elegid a un hombre que venga contra mí», gritaba. «Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis». Proponía un combate singular para decidir la guerra, pero su desafío iba más allá. Se burlaba del ejército de Israel y de su Dios, humillándolos día tras día. El miedo paralizaba a los soldados israelitas. Nadie, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a enfrentarse a semejante monstruo. El pánico se había apoderado del campamento. Mientras todo esto ocurría, lejos del campo de batalla, en el tranquilo pueblo de Belén, vivía un joven pastor llamado David. Era el menor de los 8 hijos de Isaí. David no era un soldado. Pasaba sus días cuidando las ovejas de su padre. Un trabajo humilde y solitario, pero en esa soledad, David desarrolló habilidades extraordinarias. Con su honda, se había vuelto increíblemente preciso, defendiendo a su rebaño de leones y osos. Más importante aún, había cultivado una fe inquebrantable en Dios. En su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en el poder de aquel que lo protegía en el campo. Un día, Isaí le pidió a David que llevara provisiones a sus 3 hermanos de más edad, que estaban sirviendo en el ejército del rey Saúl. Así que David se levantó temprano, dejó sus ovejas al cuidado de otro pastor y se dirigió al campamento en el valle de Ela. Cuando llegó, el ejército estaba formando filas para la batalla y se escuchaba el grito de guerra. Pero la escena que encontró fue desoladora. Justo en ese momento, Goliat salió y repitió su desafío. Y David vio con sus propios ojos como todos los hombres de Israel huían llenos de pánico. David, confundido y lleno de indignación, escuchó a los soldados hablar sobre la recompensa que el rey Saúl ofrecía a quien derrotara al gigante grandes riquezas, la mano de su hija y no pago de impuestos para su familia. Pero a David no le movía la recompensa, le indignaba la ofensa. «¿Quién es este filisteo incircunciso?», preguntó David. «¿Para qué provocar a los escuadrones del Dios viviente?». Sus palabras, llenas de una audacia que contrastaba con el miedo general, no tardaron en llegar a oídos del rey Saúl. Cuando llevaron a David ante el rey, el joven pastor le dijo con una seguridad pasmosa: «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Saúl, viendo a este muchacho de aspecto juvenil y sin experiencia militar,
Intentó disuadirlo. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, le dijo, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl veía la situación desde una perspectiva puramente humana, un pastorcillo contra un guerrero veterano y gigantesco. Pero la perspectiva de David era completamente diferente. Él no se veía a sí mismo, veía el poder de Dios actuando a través de él. Él le contó a Saúl cómo, mientras cuidaba las ovejas de su padre, había luchado contra leones y osos para proteger a su rebaño. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, declaró David con convicción, Él también me librará de la mano de este filisteo. Su fe no era ciega, estaba basada en experiencias pasadas, donde había visto la fidelidad de Dios. Ante tal fe y determinación, el rey Saúl cedió. Ve, y que el Señor esté contigo, le dijo. Entonces, Saúl intentó equipar a David con su propia armadura, un casco de bronce y una coraza. Pero David no estaba acostumbrado a llevar algo tan pesado y restrictivo. Después de intentar caminar, se la quitó. No puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado. Gicio, David sabía que su ventaja no estaba en imitar a los guerreros, sino en confiar en sus propias habilidades y, sobre todo, en su Dios. Decidió ir a la batalla tal como era un simple pastor, armado solo con su cayado de pastor en la mano, su zurrón y su fiel honda. David se dirigió al arroyo cercano. Allí se inclinó y escogió 5 piedras lisas, 5 proyectiles perfectos, y las guardó en su bolsa de pastor. Luego, con paso firme, avanzó hacia el gigante filisteo. La imagen debía ser impactante. De un lado, el coloso Goliat, cubierto de metal brillante, representando el poderío militar y la arrogancia humana. Del otro, el joven David, sin armadura, con armas de pastor, representando la fe y la confianza en un poder superior. Cuando Goliat vio a David acercarse, no pudo evitar reírse con desprecio. Vio a un joven de buen parecer, casi un niño, y se sintió insultado. «¿Soy yo un perro, para que vengas a mí con palos?», rugió Goliat y maldijo a David por sus dioses. «Ven a mí», le gritó, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». La amenaza era brutal, diseñada para infundir terror. Pero David no se inmutó. Su respuesta es una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», le gritó de vuelta, para que todos lo oyeran. «Mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». David estaba redefiniendo la batalla. No era un duelo entre David y Goliat, sino entre Goliat y el Dios de Israel. «Hoy mismo el Señor te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». Con esas palabras, la confrontación llegó a su clímax. Goliat se levantó y avanzó para encontrarse con David. Y David, en lugar de retroceder, corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarse al gigante. Mientras corría, metió la mano en su bolsa, sacó una de las piedras lisas y la puso en su honda. Hizo girar la honda sobre su cabeza, ganando velocidad, y con una precisión mortal, la soltó. La piedra salió disparada como un misil, voló por el aire y se clavó directamente en la frente de Goliat. El gigante se tambaleó. El impacto fue tan certero y potente que el coloso se desplomó de cara al suelo. El campeón filisteo, el hombre que había aterrorizado a 2 ejércitos durante 40 días, había sido derribado por un muchacho con una piedra. David corrió, se paró sobre el gigante caído y, como no tenía espada propia, tomó la enorme espada de Goliat de su vaina y la usó para rematarlo. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, el pánico se apoderó de ellos. El terror que antes paralizaba a Israel ahora consumía a sus enemigos. Dieron media vuelta y huyeron despavoridos. Y los hombres de Israel y de Judá se levantaron, lanzaron un grito de guerra y los persiguieron, asegurando una victoria aplastante. La historia de David y Goliat es mucho más que un cuento sobre un desvalido que vence a un gigante. Es una lección profunda sobre donde ponemos nuestra confianza. Nos enseña que los gigantes que enfrentamos en la vida, ya sean desafíos, miedos o personas que nos intimidan, pueden parecer invencibles desde una perspectiva humana, pero cuando enfrentamos esos desafíos con fe y usamos las habilidades únicas que Dios nos ha dado, lo imposible se vuelve posible. David no trató de ser Saúl, fue él mismo.
y confió en lo que sabía hacer. Esta historia nos invita a mirar más allá de las apariencias, a no dejarnos intimidar por el tamaño de nuestros problemas, sino a enfocarnos en el tamaño de nuestro Dios. Nos recuerda que el verdadero poder no reside en la fuerza física o en las armas convencionales, sino en el coraje, la convicción y una fe inquebrantable. David vio una oportunidad donde todos los demás veían un obstáculo insuperable. Espero que esta inmersión en la historia de David y Goliat les haya inspirado tanto como a mí. Es un recordatorio eterno de que no importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos. Con fe y valentía podemos enfrentar a cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Déjanos en los comentarios qué lección te llevas de este relato. Nos encantará leerte. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.